seguramente que están viendo y voy a leer la primera parte que está pintada. En realidad lo que he trabajado es toda la planificación curricular hecha de planificación anual, planificación de unidades didácticas, eh, hasta el final, ¿no? Terminado lógicamente la sesión, y la secuencia didáctica de la sesión, etcétera, etcétera. Toda la planificación completa. Claro, tenemos 2 días. El día de hoy vamos a trabajar la planificación anual, mm, principalmente, y trabajaremos en la unidad didáctica los propósitos. Pretendo yo que al término de la planificación anual hagamos un espacio para preguntas, ¿no? No al final de toda la presentación, sino al final de la presentación de la planificación anual. Eh, Lógicamente estén atentos, como vuelvo a repetir, para las preguntas con respecto a planificación anual. Escríbelo en el chat. Tenemos nuestra especialista Rubí de acá del Minedu, que también va a coger las preguntas que usted ha escrito, lo va a leer todas las preguntas, no se discrimina ninguna pregunta, pero obviamente todas las preguntas tienen que estar relacionadas con la temática que se nos ha invitado, ¿no? Entonces comienzo a leer, digo sí, efectivamente, porque voy a leer el programa curricular de secundaria en la página 35 o 34. Planificación anual. Vamos a comenzar a trabajar planificación anual. La planificación anual, según ese documento, consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas. Eso hay que tener en cuenta. Mira, la planificación anual consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas. O sea que en mi planificación anual yo debo tener secuenciado ya mis unidades didácticas. Eso es lo que dice, ¿no? O sea que hay que estar bien, bien atentos a lo que dice el documento, ¿no? Luego dice, pues claro, que servirán para durante un año, todo esto es textual, ¿no? Durante un año escolar, ¿para qué? Para alcanzar los niveles esperados de las competencias. Los niveles esperados de las competencias en realidad son los estándar, ¿no? Eh, ¿Qué más? Muestra de manera general lo que se hará durante el año y los grandes propósitos de aprendizaje. Y he pintado estos tres elementos de la planificación curricular. Primeramente, dice que lo que está pintado en celeste hay que presentar en la planificación anual la organización secuencial y cronológica de las unidades didácticas. Uno. Dos, dice que hay que mostrar de manera general qué se hará durante el año. Entonces hay que hacer como vamos a ver, hay que hacer una presentación, qué cosa voy a hacer durante el año. Y luego también nos pide que debemos poner los grandes propósitos de aprendizaje que se van a desarrollar. Ojo a esto, los grandes propósitos. Está en plural. No dice el gran propósito, dice los grandes propósitos, o sea, son varios. Listo, y acá seguimos. Esto es lo bueno, lo que acostumbramos siempre es poner los datos del colegio, qué sé yo. Entonces, mire, en amarillo yo he ordenado lo siguiente, ¿no? En amarillo dice que muestra de manera general lo que se hará durante el año. Entonces, aquí está en amarillo la presentación de la planificación curricular anual, lo que será durante el año. Todo este amarillo. Lo voy a comentar, por eso hay marquitas rojo. Ya, está uno de lo que nos han pedido. Luego, en, en verde, que nos han pedido en verde decir los grandes propósitos. Acá están los grandes propósitos en verde. Y luego nos pide
la secuencia de las unidades didácticas y ahí está en celeste. Cumplido con eso, está cumplido la planificación anual. No es nada complicado. Tres elementos que están definidos y no tienen ninguna complicación para la planificación anual. Y luego, claro, viene la planificación de las unidades didácticas, que es lo que ya conversaremos más adelante, pero vamos a agotar primeramente la conversación sobre la planificación anual. Entonces, en primer lugar, nos dice que hay que hacer una presentación, una mirada general, qué es lo que se va a hacer durante el año. Y siempre una estructura curricular. Ahora, en esta parte de la presentación hay que tener cuidado, ¿no? No es que, por decir, poner cualquier texto, lo pongo ahí, qué sé yo. Siempre en documentos curriculares y en documentos de planificación hay cuatro preguntas que hay que responder. El qué es que, qué es lo que vas a desarrollar. El cómo, las estrategias que hay que desarrollar. El para qué y para qué vas a hacer todo eso. Y el por qué y cuál es la necesidad de hacer eso. Entonces, no es de que me dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer la presentación y le pongo ahí un texto, pero que no responde a preguntas, sino pues a lo que yo digo. Bueno, pues bien, es muy importante el tema de educación para el trabajo, que pues forma a los chicos así. O sea, nosotros podemos llenar ese texto, pero la idea es de que el que lea se dé cuenta claramente qué es lo que se va a desarrollar, cómo es lo que se va a desarrollar fundamentalmente. Y eso es lo que hemos redactado acá, ¿no? O sea que acá comenzamos, por ejemplo, la presentación curricular anual se orienta mm, al desarrollo de la competencia 27. Ojo, en esa convocatoria estamos hablando de la competencia 27. ¿No es cierto? Gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. Y estamos hablando de colegios que tienen 2 horas, pues, en su plan de estudios y que tienen 30 o 35 alumnos en algunos casos en el aula y que no tienen talleres y que sí hay profesores que tienen especialidad, que ese también es otra cosa importante. Pero esa es la especialidad del profesor, no es la especialidad de la institución educativa. Ojo. En el marco que estamos conversando, que no estamos hablando de secundaria con formación técnica, estamos hablando de colegios que no son técnicos. No hay especialidad en los colegios que no son técnicos, pero sí nuestros docentes a buena hora tienen su especialidad. Algunos son de computación, etcétera, etcétera. El ejemplo que estoy poniendo está relacionado con el tercer grado y computación. ¿Qué sucede en esto? Sucede de que cuando estamos en el tercer grado y en computación, también hay una variedad de circunstancias de los colegios, ¿no? No tengo internet, prácticamente el 100% de los colegios en el país no tenemos internet directamente, ¿no? Hay algunos, sí, pero la gran mayoría, no sé si es el 99%, no tiene. Entonces no se puede hacer una planificación mencionando la conexión pues a internet. Ahora no tengo computadoras, soy profesor de computación, pero tampoco tengo computadoras. También es otra realidad. Entonces, esta planificación, si bien es cierto que está orientada para el tercer grado y para un profesor que tenga el título pedagógico y están sus capacidades y sus competencias profesionales situadas en computación informática, significa de que todo lo que vamos a hablar lo puede, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a las posibilidades, me estoy refiriendo a las computadoras, este, computarizarlo, por decir algo, ¿no? Entonces hacer, pues, publicidades, hacer, hojitas, qué sé yo, si es que es posible. De lo contrario, tendrá que trabajar sin esas posibilidades. Bueno, acá la gran pregunta que decía, y estamos en la presentación, ¿qué cosa vas a enseñar? Entonces, aquí voy a leer lo que he puesto, ¿no?
El enfoque formativo, el enfoque formativo de la competencia 27 prioriza el desarrollo del espíritu emprendedor. Este, bueno, ¿y cómo se entiende este espíritu emprendedor? Se entiende como las capacidades y las de los estudiantes para transformar sus ideas en soluciones. Eso es lo fundamental. Y eso se relaciona incluso con el enfoque de competencias. El enfoque de competencias es aquel que es competente, aquel que resuelve problemas. Y el caso de educación para el trabajo es aquel que chico que genera ideas ante algunas necesidades o algunas situaciones problemáticas y plantea soluciones. Ya, eso es lo que estamos diciendo aquí, eso lo vamos a reafirmar a través del desarrollo. No es aquel que aprende emprendimiento, por decir algo, aquel que sepa las 5 fases del design thinking, le vale algo, pero eso no es el tema. El tema está de que sepa encontrar oportunidades a partir de necesidades, plantear ideas, buscar las posibilidades de resolverlo a través de ideas creativas, de prototipos, etcétera, validarlos esas ideas y luego encontrar la solución adecuada. Ese camino es lo que tiene que recorrer y lo tiene que recorrer el estudiante. Ya nuestra especialista Juliana planteó en el preámbulo de la presentación que se me hizo los textos. Claro, la gran pregunta y el gran reto que tenemos es cómo usar esos textos. Esos textos, pues ya ahora nos estamos centrando exclusivamente en cómo incorporamos a la planificación curricular, pero esos textos sirven para desarrollar en el proyecto del estudiante. O sea, si no hay proyecto del estudiante, no hay texto, no tiene ninguna importancia que sigan ahí en la biblioteca. O sea, el texto no es para estudiar, ni para memorizar, ni para que el docente empiece a hacer sus clases a partir de ese texto. Lo que tiene que hacer es cómo moviliza, cómo promueve que los estudiantes realicen proyectos. El texto toma vida solamente en el proyecto de emprendimiento. Sin proyecto de emprendimiento, ese texto no sirve. Es un texto más. Y hay miles de textos de emprendimiento, o sea que no necesitamos agregar un texto más de emprendimiento. Entonces, lo que queremos sí es que ese texto promueva justamente que los chicos a través lógicamente van a tener que leer, hay estrategias de lectura que ya hablamos en anteriores oportunidades, pero todo se concretiza en la acción en el proyecto. Luego, en el que vamos a seguir leyendo, el desarrollo de las competencias sustenta en el estándar del ciclo 7, ¿no? Dice que voy a trabajar el grado tercero, estamos en el ciclo 7, ¿no? O sea que lo que tenemos que llegar es a la competencia, perdón, al estándar del ciclo 7. O sea, toda llegada al final, toda llegada de cualquier área curricular es el estándar, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que cuando hablamos de planificación, no hablamos pues de desempeños, no hablemos de competencias, no hablemos de capacidades, porque todo eso se resume en la llegada del estándar. En el estándar está ahí. ¿Qué capacidades y qué competencia? La competencia son los aprendizajes esperados que se espera de la competencia. Esa es la definición de estándar. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de llegar al estándar. Es que no puedo trabajar mis capacidades, no puedo, no, todo eso pues lo trabajas y para llegar al estándar y al llegar al estándar habrás desarrollado todo eso que estás queriendo o has mencionado, ¿no? O sea que esto es importante también comprender. Bueno, sigamos leyendo, pues los estudiantes identifican lo que ya decimos, necesidades reales del contexto
Eso tampoco no es, pues, la imaginación del docente, porque estamos acá con la centralidad del estudiante. No es de que el docente encuentre el problema y le plantea a los chicos la solución y los chicos solamente se dedican supuestamente a trabajar la solución. No se trata de eso. Se trata que más bien el docente promueva que los chicos justamente busquen problemáticas de su entorno. El libro, como ya hemos dicho, está dividido en 5 grados y el primer grado está dividido para trabajar problemáticas de su barrio, de su familia, el segundo de su barrio y el tercero de su ciudad. Y estamos en tercero, que cuando digo ciudad podemos entender como un pueblo, ¿no? Estamos hablando de ciudades grandes y ciudades enormes, puede ser un pueblo, es una ciudad. Entonces, ahí tiene que plantear sus situaciones problemáticas y buscar las situaciones problemáticas, buscar la posibilidad de solucionar. Sigamos con el qué de la presentación. Para ello, emplean las metodologías del Design Thinking, del Lean Canvas, del Running Lean y el enfoque de ciclo de vida del cliente. O sea, tenemos metodologías que vamos a tener que aplicar y que ya lo venimos trabajando. Ahora, aquí cabe remarcar que el currículo nacional, el CNEP que le llamamos, dice que hay que realizar, para desarrollar competencias, hay que desarrollar metodologías activas. Quien esté desarrollando metodologías activas está con el enfoque del CNEP. Quien no desarrolla metodologías activas no está con el enfoque del CNEP, porque eso es lo que dice el CNEP. Entonces, cuando desarrollamos metodologías activas, en el caso de educación para el trabajo, estamos desarrollando la metodología activa, en este caso del Design Thinking, en el caso Ronin Lian, el ciclo de vida del cliente. ¿Por qué se llaman metodologías activas? ¿Por qué si hay 7 o 8 metodologías y todas son metodologías activas? ¿Por qué? Porque la centralidad del aprendizaje lo tiene el estudiante. El estudiante es el activo en construir su aprendizaje. Eso lo hace activas. No es la centralidad del docente que enseña. Ese es el enfoque tradicional, que justamente el CENEP viene a reemplazar y dar una mirada que la centralidad está en la construcción del aprendizaje por los estudiantes. En el caso nuestro tenemos, en caso de PT, tenemos pues justamente esas metodologías activas, ¿no? Luego, bueno, acá hay un texto más grande que no lo voy a leer pues todo, pero sí está una descripción justamente de las metodologías, ¿no? Un poco, pues no es amplio, pero está bien restringido, pero ahí estoy diciendo pues el cómo voy a trabajar. Entonces, cuando yo llego a la sesión, lo que voy a trabajar es la secuencia didáctica de la metodología. No, cuando llego a la sesión voy a trabajar inicio, desarrollo y cierre. ¿Quién te ha dicho que esa es la secuencia didáctica del Design Thinking o del Lean Canvas? Tenemos que trabajar la secuencia didáctica del Lean, la secuencia didáctica del Design según corresponda. Eso también, pues, es una tradición que tenemos. Hace muchísimos años, en 1900, justamente, los docentes de 1900, cada uno, hacía sus clases, qué sé yo, en un desorden. Cada uno comenzaba por lo que tenía que comenzar. Alguien vino, un genio vino, y en ese tiempo, en 1900, dijo lo siguiente. Mira, para enseñar hay que tener un inicio, hay que tener un desarrollo y hay que tener un cierre, que era correcto. Eso para hacer cualquier cosa. Siempre hay que tener un inicio, hay que desarrollarlo y hay que tener un cierre. Pero eso se ha quedado hasta ahora. Eso simplemente es una organización de cómo puedes tú enseñar, cuando en ese tiempo la centralidad es que yo te enseño, yo soy la luz, yo soy el que te ilumino.
Entonces, de esa centralidad que hemos tenido en ese proceso de organizar la forma de enseñar, la forma de decir yo te enseño, hasta ahora nos hemos quedado. Pero cuando ya viene el CENEP te dice, sabes que aquí hay que mediar el aprendizaje. O sea, el docente juega otro rol, el de mediador. ¿Y por qué de mediador? Porque es el estudiante el que construye su aprendizaje. Y tú no enseñas, tú medias, y es otra cosa. Entonces, todos estos conceptos están aquí en esta introducción que se hace, la presentación, cómo se va a trabajar, pero también se pone un espacio eh, bastante importante con respecto al texto, ¿no? Al final abarca una página, ¿no? No está abarcando dos, tres páginas de la presentación, sería un absurdo también, ¿no? Tener una presentación de 3 páginas, 4 páginas, no. Lo que aquí sí hay que mencionar el tema del texto, porque esa es la novedad. Por primera vez, los docentes del país tenemos un recurso que, claro, lo van a emplear los chicos, es un documento pedagógico para los chicos, un recurso pedagógico para los chicos, para los estudiantes, pero por primera vez tenemos para cada grado, ¿no? El Minedo ha hecho el esfuerzo, la Dirección de Educación Secundaria ha hecho el esfuerzo y ya contamos con ese documento. Y la diferencia de otros documentos es de que tiene un formato de diálogo. Y ese formato de diálogo está dialogado por un equipo de 5 estudiantes que a través del desarrollo de su proyecto ellos van encontrando dificultades y van también planteando alternativas de solución y saliendo adelante. Al final terminan culminando su proyecto. Esa lectura, ese texto significa, vuelvo a repetir, no hay que memorizarlo, no hay que estudiarle, no hay que tomar examen sobre lo que, no sé, de tal página a tal página, etcétera, sino cómo eso debe movilizar el proyecto de emprendimiento del estudiante. Entonces aquí es justamente en el texto que está en la presentación, se centra en ese concepto, ¿no? La presente planificación propone una forma distinta de enseñar y aprender, donde el estudiante no reproduce información, sino que pues actúa, decide, construye, pues los aprendizajes de su entorno y con relación a su proyecto. O sea, se aprende haciendo lo que decía John Dewey, ¿no? O sea, no es de que tú vas a aprender porque lees el libro, o porque el estudiante lee el libro, o porque el docente hace leer el libro en el aula y hace después sobre eso preguntas, sino es que están inmersos en su planificación en el sentido de que, eso lo vamos a ver cuando ya están en los propósitos, en el sentido que son acciones, cada propósito es una acción para actuar. No es que cada propósito hay que memorizar o hay que preguntar sobre ese propósito, sino cada propósito es una acción, que cada propósito también tiene una evidencia y cada evidencia es una acción y cada instrumento que mide la evidencia mide la acción, lo que se hace. O sea, lo que esperamos es prácticamente que todos los niños del país, todos los estudiantes del país de secundaria, realicen sus proyectos de emprendimiento. No más estudiantes de PT sin proyecto de emprendimiento. Y para hacer proyectos de emprendimiento, ahí están los libros. Están haciendo con conchitas en la zona de Chimbote, con maruchas, con cosas pequeñas que se encuentran en la playa, botadas, gratis. O sea, no necesitamos talleres, no necesitamos maquinarias.
para hacer emprendimientos. Podemos hacer piedras pintadas, podemos, o sea, lo que queremos es desarrollar a través de ese proyecto el emprendedor. Es que no estamos formando, o sea, a veces el concepto está de que estamos formando en educación para el trabajo, pues para que aprenda pues a trabajar. No, eso tiene su lugar en la secundaria con formación técnica. En educación para el trabajo de 2 horas, su lugar es algo más potente, incluso yo podría decir, es formar un emprendedor. Pero para formar un emprendedor no se habla todo el año de emprendimiento. Se hace el emprendimiento, toman decisiones, se equivocan, vuelven a insistir, perseverar, realmente fracasan, van adelante, entrevistan, van ganando habilidades comunicativas, van tomando cada vez más sus capacidades de autonomía, de decisión, cuando deciden, cuando cometen errores, cuando se afianzan en sus éxitos, que también lo van a tener, estamos formando un emprendedor. Ahora ese chico emprendedor puede terminar estudiando para ser docente, estudiando para ser un militar, estudiando para ser un sacerdote, estudiando para ser un técnico, si quiere, cuando él ya egresa a la secundaria. Pero no estamos formando, digamos, pues, eh, como si fuese secundaria con formación técnica. Estos chicos están en una formación general que cada uno tiene un sueño y ese sueño tiene que realizarlo en lo que ellos están pensando y lógicamente los docentes también tenemos que incentivar esos sueños. Y bueno, acá voy a terminar con esto, con esta lectura. Este, en este proceso, el docente asume un rol de facilitador o de mediador y el aula se convierte en un espacio de experimentación, de colaboración y mejora continua. De esta manera se contribuye al desarrollo de, de estudiantes capaces de emprender en la vida, no solo en el ámbito económico, sino en cualquier contexto y en cualquier campo del proyecto de vida que tengan los chicos, ¿no? Eso, bueno, lo dije de otra manera, pero aquí está redactado de esa manera, ¿no? Que está lógicamente mucho mejor redactada. Pero es lo mismo. Listo, se terminó con lo primero que nos pide el programa curricular de secundaria, ¿no? Nos pide en la parte amarilla una presentación general de lo que se va a hacer en el año. Esa parte amarilla yo he pintado con partes rojitas, qué sé yo, para pues enfatizar nada más y que pues conversemos. Y luego viene esta parte verde. ¿Qué pide el, el documento, el programa curricular? Dice, estamos en la parte verde, ¿no? Quiere que se presenten los grandes propósitos de aprendizaje. O sea, está pidiendo en plural, te está diciendo, oye, yo quiero saber los grandes propósitos de aprendizaje. No te está diciendo, yo quiero el gran propósito de aprendizaje. Pero no es solamente un tema de que o son varios o es uno solo, sino de que este propósito no es para evaluar. Los propósitos de aprendizaje de la 094 sí son propósitos de aprendizaje que están referidos a la sesión, donde la evaluación formativa se hace realidad. Pero los grandes propósitos son grandes rutas, grandes miradas, porque tú estás dando una mirada anual, no estás dando un propósito que vas a evaluar, porque se van a evaluar lógicamente a través de las sesiones y a través de los propósitos de las sesiones. Eso es importante que tengamos en cuenta. Y ahora, ¿pero de dónde salen estos grandes propósitos? Estos grandes propósitos obviamente salen del estándar del ciclo 7 que estamos hablando, que estamos ubicados en el tercer grado. Entonces, hacemos pues una redacción a partir del estándar
lo secuenciamos y lo ponemos como unos caminos, como unas rutas, como un caminar para llegar a fin de año, y a fin de año yo voy a haber logrado el estándar. Yo en la planificación anual quiero una mirada general. No voy a evaluar nada en la planificación anual. Las evaluaciones se hacen en las sesiones. Entonces acá no tiene ningún sentido decirle que acá está la 0,94, acá no está la 0,94. La 0,94 está en las sesiones, porque ahí sí se habla de evaluación y ahí sí se habla de propósitos para evaluar los aprendizajes. Aquí son los grandes propósitos, uno, para mirar, digamos, qué es cuáles son los caminos del año, y lo otro son los propósitos ya de sesión cuando leamos la unidad didáctica. Pero de paso se están llevando un dato. Estoy hablando de dos propósitos. Estoy hablando de dos propósitos no porque yo quiera hablar, porque no puedo hablar de un tercer propósito, de un cuarto propósito, porque no lo dice el documento. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque si yo empiezo a decir que hay propósito de unidad, eso no lo dice el documento. El documento te habla solamente de dos propósitos, propósito anual y propósito de sesión. Pero bueno, vamos a los propósitos anuales. ¿Qué son los propósitos anuales? Estos propósitos permiten dar una idea general de lo que se eh, pues quiere recorrer durante el año y lograr al finalizar el año escolar. Esos son los grandes caminos. ¿Cuáles son los grandes caminos en este caso? Porque así lo hemos redactado ya, basados en el estándar del ciclo 7. Primeramente lo que está en rojito, porque no voy a leer toda la parte verde, que es un poquito, claro, más extensa, más clara, lógicamente, cuando se lee todo, pero primeramente es identificar y definir una oportunidad de emprendimiento, ¿no? A partir de las necesidades o problemas que existen. Eso, eso es un camino. Yo tengo que identificar eso. Una necesidad o un problema en mi contexto, en este caso que estoy en el tercer grado de mi pueblo, de mi ciudad. Después, ¿qué cosa más voy a hacer según el estándar? Voy a tener que diseñar y validar una propuesta de solución, ¿no? Una propuesta de valor que va a solucionar esa problemática. Entonces yo ya me formo una idea de que cómo va a ser ese año. Y lo otro, tengo que identificar un proyecto de emprendimiento que justamente va ejecutándose para resolver ese problema que se planteó al inicio y que hay que resolverlo durante el año. Y aquí es precisamente hablo durante el año, porque los documentos que estamos hablando están relacionados con 4 capítulos. Cada capítulo corresponde a una unidad didáctica. Eso se redactó pensando justamente en la aplicación en el aula de estos textos y teniendo en cuenta que nosotros tenemos 2 horas, no tenemos más tiempo. Entonces, durante todo el año, yo desarrollo los 4 capítulos. En este ejemplo que estoy trabajando, voy a presentar 4 unidades didácticas. 4 unidades didácticas relacionadas con los 4 capítulos del tercer grado de estos textos. Esto es importante, ¿no? No, bueno, aquí yo sé que hay preguntas, ¿no? Oye, y crea, emprende, te has olvidado de crea y emprende, oye, pero yo quiero hacer más, más proyectos, puedo hacer 2, puedo hacer 3. No es cuestión de hacer cantidad, es cuestión de que los chicos aprendan y aprendan organizadamente y aprendan teniendo un referente, en este caso, el texto que ahora tenemos ya entre manos, ¿no? Tanto docentes como estudiantes. Estos propósitos anuales permiten dar una idea general
de lo que se recorrerá durante el año y lograr al finalizar el año escolar. Hemos terminado el segundo elemento y luego que nos pide el programa curricular de secundaria. Vamos a volver. El programa curricular de secundaria nos pide en la parte celeste organizar y secuenciar cronológicamente las unidades didácticas celeste. Entonces vamos acá y organizamos las unidades didácticas justamente cronológicamente, porque decimos primer bimestre, ¿no? Primera unidad, segunda unidad de tal fecha a tal fecha, tercera unidad de tal fecha a tal fecha, cuarta unidad de tal fecha, el calendario, etcétera, todo lo que sabemos cronológicamente. Ahora, en el caso de educación para el trabajo que estamos hablando, ya me adelanté. No, las unidades didácticas son los capítulos de este libro de texto y aquí están copiados. La primera unidad didáctica que está establecido en el tercer grado, sé que esto es igual para el cuarto, que es para el primero, qué sé yo, pero estamos hablando de tercer grado, es proponemos soluciones. Proponemos soluciones creativas e innovadoras. Esa es la primera unidad. La segunda unidad es el segundo capítulo, que es planificamos la validación del producto mínimo viable o PMB. La tercera unidad es validamos el producto mínimo viable y terminamos con la cuarta unidad. Validamos el ciclo de vida del cliente en la microempresa. Ya está organizado toda esta parte de Celestita, las unidades didácticas, secuencial y cronológicamente, y terminó prácticamente nuestro trabajo de la planificación anual. Eh, Voy a hacer un pequeño paréntesis acá para que justamente recoger preguntas que haya respecto a lo que he expuesto con respecto a la planificación anual. Doy pase a la especialista Rubí si es que hay de lectura lo que han escrito ustedes en el chat y que lo pueden escribir en ese instante también. ¿Alguna duda, alguna aclaración que necesitan hacer, ¿no? O sea, lo interesante de estos webinars, pues es que todo quede totalmente claro, ¿no? No simplemente yo expongo y pues quedan dudas, ¿no? Sino que todo quede claro. ¿No hay preguntas todavía? Bien. Este, Sigo adelante entonces. En vista de que no tenemos preguntas, bueno, pueden seguir elaborando las preguntas. Y en la segunda parte, donde voy a hablar, luego ya anuncié propósitos. Nuevamente vamos a aperturar el diálogo y ahí posiblemente tenemos que responder las preguntas que todavía no están escritas. Aparentemente, todo está resuelto en la planificación anual. Tres elementos sencillos: la presentación, que debe responder fundamentalmente a dos preguntas: el qué y el cómo; hacer énfasis en el texto, cómo se va a utilizar. Luego, pasamos al tema de los grandes propósitos, que los redactamos a base del estándar, y son las rutas o los caminos que vamos a recorrer durante el año. Es una mirada pues general del camino que vamos a recorrer, la ruta que vamos a recorrer para llegar a finalizar el año llegando al estándar. Y lo tercero que nos pide
es de que tengamos organizado las unidades didácticas eh, secuencial y cronológicamente, y ya lo tenemos. Entonces, mi unidad didáctica ya está lista. Perdón, mi planificación anual. Ahora entramos a unidad didáctica. En la unidad didáctica vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer textualmente lo que está en el programa curricular de secundaria. No nos vamos a ir más allá ni menos. Textualmente lo que nos dice, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué nos dice en las unidades didácticas? Nos dice, consiste en organizar secuencial y cronológicamente, es igual que el otro, pero ahora qué, ahora es secuencial y cronológicamente las sesiones. O sea, en la unidad didáctica yo ya organizo las sesiones, secuencial y cronológicamente. Y se acabó la solución didáctica, ¿no? Porque cuando dice sesiones, luego, lógicamente, te dice las partes de la sesión son estas, sí, pero eso ya son las partes. Pero cuando ya te dice, ¿sabes qué? Aquí vas a organizar las sesiones secuencial y cronológicamente, organiza las sesiones secuencial. ¿Qué sesiones voy a hacer en la unidad didáctica uno? Ah, ya, estas. ¿Qué sesiones voy a hacer en la segunda unidad? Estas. En la tercera, estas. Y en la cuarta, estas. Lógicamente, cuando vamos a explicar esta parte, vamos a tener que basarnos en el texto, en el capítulo que le corresponde, ¿no? Le corresponde el capítulo 3, será la unidad 3, y qué sesiones estarán relacionadas con eso, no como temas, sino como propósitos que invitan a la acción. Eso lo vamos a ver en el desarrollo. Por eso cuando hemos desarrollado totalmente, incluso la sesión, está lógicamente sugerida qué hace el docente ahí, en cada sesión, ¿no? ¿Qué hace el docente? ¿Cómo evalúa el docente? Y cuáles son pues las decisiones pedagógicas que tiene que tomar. Entonces, pero volvamos a la organización de la unidad didáctica. Sigamos leyendo, ya hemos leído la primera parte, las sesiones o actividades. Bueno, algunos le llaman actividades, algunos le llaman sesiones, el documento le llama sesiones o actividades, que ambas cosas son, pues según el documento, son equivalentes, eh, de aprendizaje, que permite el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la planificación anual. Entonces ya va a permitir el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la planificación anual. ¿Qué es lo que se ha previsto en la planificación anual? El estándar, pues, ¿no? El estándar a través de sus grandes propósitos anuales. Listo, todo eso tiene que ahora ser desagregado mucho más fino. Y para eso nos dice lo siguiente. En estas se plasman o se plantean propósitos de aprendizaje. O sea, en estas, cuando se refiere a la sesión, se plantean propósitos de aprendizaje. Ahí he puesto en mayúscula. Entonces, en la sesión se plantean propósitos de aprendizaje. Mire, qué interesante es esto cuando vemos ya como un todo la planificación. La planificación empieza a hablar, en la planificación anual de propósitos, de grandes propósitos, y en las sesiones habla de propósito de sesión. Y todo se estructura en base a los propósitos. O sea, los elementos de la planificación curricular son los propósitos. Pero ¿cuáles son los elementos de la estructura curricular del CENEP? Ah, los elementos de la estructura curricular son cuatro, pues. Son las competencias, son las capacidades, son los estándares y son los desempeños. Eso lo sabemos, pero eso es la estructura curricular. Pero cuando este documento desarrolla la planificación, su estructura de planificación son propósitos. A partir de propósito, ya estamos ahorita hablando de unidad didáctica, a partir de propósito de la sesión, yo voy a generar, obviamente, los criterios de evaluación, voy a generar las evidencias de evaluación, voy a generar el instrumento con lo que tengo que medir, y luego, terminado eso, voy a generar las actividades que van a responder
a esos criterios y a ese propósito. No sea todo organizado, todo secuencial. No hay que yo voy a comprar sesiones. Y no encaja, ¿no? O sea, yo puedo comprar sesiones, pero esas sesiones están encajando con toda una ruta que ahora estamos construyendo y sobre todo que ahora estamos construyendo con la incorporación en la planificación de los libros de texto. Entonces, en cada propósito está incorporado, eso lo vamos a ver un poco más al detalle, está incorporado lógicamente los libros de texto en los propósitos. Y los propósitos te llevan a la acción, no te llevan a aprender un dato más. ¿Qué es el design thinking? No te llevan a eso. Te llevan a hacer el design thinking en todo caso. Bueno, sigamos. Luego en esa sesión debe haber también un detalle, cómo se van a lograr, o sea, cuál es la estrategia para lograr eso, para lograr el propósito de aprendizaje. Y luego también dice cómo se van a evaluar, o sea, cómo se va a evaluar ese propósito, son los criterios, las evidencias que hemos hablado. Y luego te dice el tiempo aproximado que se va a utilizar. El tiempo aproximado que se va a utilizar, nosotros ya lo sabemos, son 90 minutos en la sesión. Y los materiales. Claro, los materiales depende cuál va a ser el abordaje que yo voy a hacer o no que yo, sino que los chicos qué cosa van a abordar. Van a trabajar con pétalos de las flores, van a trabajar con piedras, van a trabajar con hojas de eucalipto o hojas de los pinos, o etcétera, etcétera. Hay una multitud de acuerdo a las necesidades que van a tener que resolver, a los problemas que se han planteado. ¿Cómo van a resolver? No es simplemente hacer un producto. Ah, ya puedo hacer un florero hermoso, pero ¿qué resuelve ese florero hermoso? ¿Cómo nació ese florero hermoso? ¿Por qué nació ese florero hermoso? No es hacer, pues, no sé, un peluche hermoso, ¿no? Que le incorporo un chip para que también converse, para que cante, qué sé yo, que será, pues, hermoso. Pero ¿qué necesidad suple? De repente puede ser para los niños hospitalizados, qué sé yo, pero tiene que haber toda una secuencia. No es hacer solamente un producto, es más bien generar emprendedores a través de un proyecto. No es solamente desarrollar las habilidades motrices, es desarrollar todas las habilidades que requiere para ser un emprendedor. Tomar decisiones, perseverar, saber comunicarse, saber perseverar, etcétera, etcétera. Eso se logra solamente en la vivencia. Nadie se vuelve perseverante por más que escuche unas charlas todo el año. No hay doctorado en perseverancia, ni doctorado en iniciativa, ni doctorado, no, eso no se estudia. Eso la vida te forma si es que no te has formado en el colegio. Ahora tenemos la oportunidad, porque lo tiene el Minedo a través del área de educación para el trabajo, formarte en esas habilidades socioemocionales y habilidades blandas a través del proyecto de emprendimiento. Pero volvamos a lo que estamos definiendo las unidades didácticas, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la unidad didáctica, es igual, son los datos informativos. No te pide la presentación, a diferencia de la planificación anual que te dice, oye, necesito una presentación, una visión general. En el caso de la unidad didáctica no te pide. Pero yo le he puesto porque veo generalizado todavía esa costumbre de todos ponerlo, ¿no? Porque ven raro, no le pones presentación en la unidad didáctica y dicen, no, esta cosa está rara. Y como está rara, mejor no, por ahí no es el camino. Bueno, no le hace más también de poner pues una presentación. Entonces una presentación, pero que ahora responda lógicamente a esa unidad didáctica. No es necesario, no es necesario porque no lo pide el documento. Pero si le pongo tampoco le hace daño. Y más bien ingresamos con ustedes o gentes, empiezan a decir, así pues yo siempre he hecho mi presentación y acá está también.
Ya, entonces, más tranquilidad. Pero solamente con ese sentido, porque no lo dice el documento. Luego sí te pide, ahora sí, establecer los propósitos. Establecer los propósitos de aprendizaje, ¿no? Relacionados con el proyecto, este, con el proyecto similar al desarrollo del texto, ¿no? Para estudiantes. Y de esto es lo que vamos a hablar ahorita, mm, más, profundamente, ¿no? O sea que, porque estos propósitos nos interesan muchísimo, porque no son cualquier propósito. Estos propósitos te llevan a la acción. Si no te llevan a la acción, no te ayudan, pues prácticamente. Entonces, por eso es lo que vamos a conversar. ¿Y cómo así que esos propósitos me van a llevar a la acción? O sea, lógicamente a partir, y estamos hablando siempre del texto. Por ejemplo, los propósitos de sesión se construyen a partir de las acciones de los estudiantes, las acciones que los estudiantes deben realizar para avanzar en su proyecto, en coherencia con el estándar de las competencias y no desde una lógica de contenidos. O sea, el propósito no tiene que tener una lógica de contenidos. El propósito tiene la lógica del desarrollo del proyecto. Por eso digo, si no estamos desarrollando proyectos, o los chicos no están desarrollando proyectos, el texto no funciona, el propósito tampoco funciona. Porque si el propósito, lógicamente, es solamente para memorizar las partes del texto, de ese texto y otro texto, eso no estamos apuntando por ahí, ¿no? Desde que se fue planteado el CENEP, el programa curricular, en el 2016, la mirada fue esta. No hemos tenido los recursos, como ahora lo tenemos, me estoy refiriendo al libro de texto de la guía, para poder enfatizar. Siempre lo dijimos, siempre estuvimos pegados a Crea y Emprende, como una acción que el chico tenía que realizar, que tenía que pues, tomar las decisiones, etcétera. Avanzamos muy poco porque más era como un concurso de docentes, donde los docentes generaban la idea maravillosa y los chicos tenían que hacer y a veces hasta ganaban. Esto más se enfatiza ahora al trabajar diario de los estudiantes en cada semana con sus estudiantes para que se trabaje sobre sus proyectos. Entonces, por eso vamos a analizar un poco más qué significa este propósito en este trabajo que estamos planteando en la unidad didáctica. Lo importante es no enseñar emprendimiento. No es de que yo voy a enseñar emprendimiento, no es que el docente va a enseñar emprendimiento. Ya se acabó, ya dije, ¿no? Ese docente de concepción de faro. Yo doy la luz, ¿no? Y ustedes pues son los oscuros, los estudiantes que tienen que iluminarse con mi luz. Eso ya tantas veces se ha conversado, eso en la parte pedagógica, en las universidades, en los institutos, pero seguimos persistiendo en ser la luz. Y pues los chicos seguimos persistiendo que son la oscuridad. No, ellos no saben nada. Ellos tienen que saber aprender, pero a partir de lo que tienen que actuar y hacer. Bueno, sigamos leyendo. Haces que el estudiante emprenda. O sea, lo que vas a hacer como docente no es enseñar emprendimiento, sino hacer que el estudiante emprenda. Esa es tu labor como docente, que el estudiante emprenda su proyecto. No es de que enseñes sobre el proyecto, sino que que ellos hagan su proyecto. Ese es el rol que te corresponde. No enseñas contenidos,
Bueno, si no enseño contenidos, ¿qué hago? Organizas acciones con sentido. O sea que tu labor es mediar, organizar las acciones para que los chicos ellos mismos construyan sus aprendizajes. Ese es el sentido del propósito. Sigamos leyendo. Y aquí llegamos, por ejemplo, a lo siguiente. El proceso real del proyecto, el estudiante no aprende por temas, aprende porque necesita avanzar en su proyecto. Por la necesidad de avanzar, aprende en su proyecto. Para pasar de la fase de ideación a la fase de prototipado, qué sé yo, para avanzar, aprende. Y no es de que aprende el tema de prototipar, el tema de idear, etcétera, ¿no? Entonces, eso estamos enfatizando en toda esta parte. Obviamente eso va a tener un aterrizaje mayor cuando ya estamos en la misma sesión, pero desde acá van ya los conceptos más, más claros en este sentido, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Aprende porque necesita avanzar en su proyecto. El propósito es igual. Esto siempre nos gusta, lógicamente, y es correcto tener una redacción gramatical adecuada. El verbo en infinitivo, la acción del proyecto, más la acción del proyecto. O sea, tu propósito tiene que estar, claro, el verbo en infinitivo, eso siempre lo hemos sabido. Pero más la acción del proyecto, ¿qué acción va a ser? ¿No? Y la condición. O sea, clave es la acción. Todo propósito es acción. Y tenemos 34 o 30 propósitos en el año, todos son acción sobre el proyecto. Esto es importante. Hasta aquí, esto, por ejemplo, ya está la presentación de los propósitos, ya están los 7 propósitos de, de la primera unidad, pero ya no voy a desarrollar más. Vamos a pasar más bien a las preguntas, ya a las horas 5:30. Es cierto que nos hemos demorado un poco por problemas tecnológicos que son comunes, siempre pasa, pero también hay que ser puntuales también con ustedes, ¿no? Y además, queremos escucharlos mucho, en sus preguntas para que justamente no sea un monólogo mío, sino más bien provoquen ustedes, más, conocimiento en ustedes mismos y entre todos. Yo aprendo también escuchándolos. Adelante. Buenas tardes, los invito a que puedan poner sus preguntas en el chat. No tenemos preguntas. De repente todo demasiado claro. Tenemos aquí una pregunta. El profesor Esteban nos comenta cómo consensuar en la temática de contenidos en las posiciones de EPT. A ver, por favor, repíteme. ¿Cómo consensuar la temática de contenidos en las posiciones de EPT? ¿Cómo que? ¿Cómo consensuar? Consensuar. Bueno, no, un poco no. Bueno, voy a interpretar un poco la pregunta, ¿no? Porque consensuar es ponerse de acuerdo, no sé, con alguien. Seguramente está pretendiendo decir cómo trabajo los contenidos. No se trabaja contenidos. Olvidémonos. O sea que eso ya desde el enfoque de competencias, por eso cuando sale publicado, ustedes se acuerdan, y bueno, algunos de ustedes son bastante jóvenes, ¿no? Cuando el 2016 sale para todas las áreas curriculares, salen las matrices, donde solamente estaban desempeños y no habían contenidos.
Todo el mundo dijo, ¿qué pasó? El minero se equivocó, la editorial se equivocó, qué sé yo. ¿Y dónde están los contenidos? Porque yo siempre he trabajado con mi cartel de contenidos. Y ahora acá no hay contenidos. Entonces, no era de que se ha equivocado. Era la propuesta, que hasta ahora trata de implementarse, pero siempre está, pues, el hecho que nosotros creemos que si no enseñamos contenidos, no hay aprendizaje. El aprendizaje lo construyen los estudiantes. Obviamente van a tener contenidos, pero de la construcción de ellos. No es porque yo les diga y ellos lo repitan, sino porque ellos se dan cuenta de que de repente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ellos han pensado en una problemática, y me voy a situar en el tercer grado, una problemática de su pueblo, en el sentido de que hay mucha deficiencia en el manejo, y me voy a situar en computación informática, mucha deficiencia en el conocimiento, porque hay pocas computadoras, no hay internet, qué sé yo. Hay mucha deficiencia en el conocimiento de las habilidades digitales, que es una situación problemática, pues obvio, ¿no? Y entonces se hace la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros resolver ese problema? ¿Qué podríamos hacer para resolver ese problema? Ahora estamos hablando ya no de estudiantes, estamos hablando del pueblo, ¿no? De la ciudad, tercer grado. Cuando te planteas ese reto, porque es lo que dice pues también el CENEP, hay que plantearles retos constantes a los estudiantes. Cuando te planteas ese reto, entonces habrán múltiples salidas que no sabemos cuál es. Y en ese proceso de las múltiples salidas empezará el proceso de aprendizaje. Y puede ser de que incluso tu problema o los problemas que han planteado los chicos no sea tan cierto, porque cuando van a entrevistar, de repente lo que ellos pensaban que era un problema, sí sigue siendo un problema, pero no el central. De repente el central es de que no tienen pues ninguna posibilidad de acceso a tablets, a computadoras, ¿no? Entonces, yo estoy pensando que la problemática es no manejan habilidades digitales, pero el problema es de que qué habilidades digitales van a manejar si tampoco tienen acceso a tablets, a computadoras. Entonces, cuando se hace la entrevista, los chicos van dándose cuenta que incluso el problema que han planteado, el problema inicial, no es tan cierto, esto pasa en la fase de empatizar. Y se desarrolla todo ese proceso. Entonces, gracias por la pregunta, porque justamente eso pone en el escenario, bueno, pues y nos pone a reflexionar a todos. Seguimos trabajando contenidos y es que con los contenidos vamos a resolver el problema de que los chicos sepan solucionar problemas o aprenderán contenidos que luego después tampoco le van a ser útiles. Eso sería mi respuesta. Obviamente, pues puede haber repreguntas y de repente hay otra pregunta, no sé. Sí, la maestra Karina nos pregunta cómo hacer para que nuestros estudiantes se interesen por realizar un proyecto de emprendimiento. Muy buena pregunta también. Es que a los chicos hay que desafiarlos, eso dice el CENEP. Los chicos tienen que tener un desafío, por ejemplo, ¿no? O sea que va a comenzar el año escolar. La agricultura de repente en la zona que están, pues, no sé, ha habido una sequía, ha habido, pues, las condiciones climáticas han desfavorecido, digamos, la economía familiar. Es un reto concreto. ¿Qué hago para, pues, poder comprar los útiles escolares este año? ¿Qué más motivo pueden tener ellos de tener sus cuadernitos? O sea, no es de que yo le voy a imponer el proyecto, sino que ellos mismos se van a desafiar ellos mismos. Ya, aquí ya hay una situación problemática. Nosotros no tenemos la economía porque este año pues fue muy mal con el tema del clima. Y dice el proyecto es este.
Este es un ejemplo, ¿no? O sea, cómo los chicos mismos pueden estar interesados justamente en hacer un proyecto para que la solucione el problema de ellos. Y entonces nace el proyecto de emprendimiento. Eso sería mi respuesta, maestra. También gracias por su pregunta. Otra consulta que se tiene es que si los textos se han distribuido a todas las instituciones de cada región. A ver, no entendí muy bien la pregunta, discúlpeme. ¿Los textos han sido distribuidos en las instituciones de cada región? ¿Las fechas? Los textos. Genial, muy bien. Los textos no tienen nada que ver con la región, tiene que ver con el contexto donde está la institución educativa. O sea, el contexto puede ser un distrito, o puede ser pues un anexo, puede ser no sé, o puede ser una ciudad grande, no sé, como Chiclayo, qué sé yo, no sé. Eso lo define el contexto de la institución educativa. Por eso el texto, si bien es cierto, está trabajado, en algunos casos está trabajado por Villa Salvador, la zona de Villa Salvador, creo que es el texto de segundo grado, y de tercero trabajado en una zona de Arequipa, el primero en una zona de Chimbote, y así. O sea, también está el Callao y también está Oxapampa, creo. Pero esos son solamente, pues, rutas que han hecho otros chicos en el diálogo que se presenta en los textos. Eso es mirar cómo estos chicos resuelven problemáticas que se presentaron y que dijeron, oye, voy a hacer collares para las chicas y resulta de que dijeron de que vamos a hacer de 14 a 18 años y resulta cuando hacen los collares hay más pedidos más allá de los 14 a los 18. Puede ser de 13, de 12 también, por decir algo, o de 20, algo. O sea, ¿qué sucede? Lo que sucede en la realidad es de que las circunstancias reales a veces no son como la que imaginamos. Y eso es el aprendizaje que van a tener los chicos. Entonces, la pregunta más va hacia el contexto. Entonces, mi respuesta es, hay miles o cientos de contextos. Cada institución somos cerca de 8.000 colegios de secundaria con formación, sin formación técnica, de secundaria no técnica, sin formación técnica, somos cerca de 8.000 colegios. Son 8.000 contextos, por decir algo, ¿no? Para hacer esa referencia. Gracias. Otra consulta es, ¿puedo iniciar un proyecto de emprendimiento desde su campo de interés del estudiante y no precisamente desde las necesidades de su entorno? Claro, tiene que ser muy bien tu pregunta y tú también. O sea, las necesidades del entorno puede ser de que, pues, necesitan de repente un equipo de fútbol para niños, desde su campo de interés. Y esto lo trabajamos, incluso con mi compañera Hilda en ese tiempo, que ahora es mi coordinadora, cuando en Cajamarca los chicos plantearon un proyecto de hacer un equipo de fútbol para niños y donde era de su interés, eso no era interés del docente, era de su interés. Entonces, ese interés significa, pues, obviamente, por ejemplo, en este caso de Cajamarca era de que, pues, uno de ellos tenía un tío que era retirado del UTC de Cajamarca, un gran jugador en su tiempo, y que ellos creían conveniente de que, pues, afrontar un proyecto que dé oportunidad a los niños del barrio a tener una academia de fútbol en el barrio, aprovechando las capacidades profesionales del tío en el tema del fútbol. Ahora, si la pregunta va por el hecho, por decir, yo tengo mi especialidad, yo soy de computación informática, y los chicos están queriendo un equipo de fútbol,
Lo que yo puedo decir, ¿sabes qué? Emplea la informática en ese equipo de fútbol. ¿Cuántos goles meten? ¿Cuántos goles no meten? ¿Cuántos están lesionados? ¿Cuántos partidos faltan? ¿Cuántos? O sea, no necesito necesariamente hacer una clase de computación informática de otra temática, sino sobre el proyecto, si es que soy de computación informática. Si es que no soy de computación informática, obviamente me adecuo. Si de repente soy de alimentarias, oye, cómo es la dieta de los chicos en este proyecto de emprendimiento de esta academia de fútbol, de estos chicos que van a jugar al fútbol? ¿Qué deben comer? ¿Cómo deben nutrirse? ¿Cómo deben tomar las bebidas, etcétera, etcétera, frutas, etcétera, ¿no? Lógicamente, para tener una forma, pero desde tu punto de profesional que eres. O sea que no vas a cambiar el interés de los chicos, pero sí vas a utilizar tus capacidades profesionales en ese proyecto de emprendimiento. Esa sería mi respuesta, compañero. Gracias. Ok, invitamos a que puedan realizar más preguntas. Bueno, Ah, creo que, a ver, disculpe, un usuario está, bueno, consultando si es que tiene primer año a cargo, se les va a compartir el material. el material está en Perú Educa para todos los grados. Hay que descargarlo nada más. Esas serían todas las preguntas que hay hasta el momento. Gracias, muy amable. Agradezco nuevamente a la UGEL Santa Cruz y a todos los que están presentes. Mañana tenemos otra jornada para ver lo que todavía continúa y es enorme lo que todavía continúa, pero parece enorme porque son todas las sesiones, pero los conceptos son pocos y bien claros y bien prácticos. Lo que se trata cuando se hace una planificación no se trata de incomodar al docente para que llene páginas y páginas, sino de que sea lo más práctico. Una planificación es lo más práctico que puede haber, ¿no? Para que rápidamente eso pase a la ejecución.